Buenas tardes, siendo las 13:19 del día 19 de octubre de 2016, se da inicio a la tercera sesión ordinaria de octubre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y el respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor, pase lista. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados propietarios por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la asistencia de la comisionada propietaria Estudillo Osuna Eva Manuel, del comisionado propietario presidente Postre Duay Guamón Francisco Enrique y el comisionado propietario Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria de octubre de 2016 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. Con su venia me permito dar lectura al orden del día para esta tercera sesión ordinaria de octubre de este instituto. Iniciamos con el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, la declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de octubre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, celebrada el día 13 de octubre de 2016. Asimismo, la lectura y aprobación en su caso del acta de la quinta sesión extraordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el día 13 de octubre también de 2016. En asuntos específicos a tratar, es la cuenta por parte del comisionado presidente del H Pleno de este Instituto sobre el oficio número ITIPC /CC /002 2016 por parte del Consejo Consultivo de este órgano garante, donde se informa sobre su instalación, así como su designación de su presidente, de su presidente. Asimismo, la presentación en su caso, discusión y aprobación de los lineamientos técnicos locales para la publicación de los lineamientos técnicos locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto, capítulo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. También la presentación, en su caso de discusión y o aprobación, de los proyectos de resolución, de los recursos de revisión y de las denuncias públicas que se identifican por los números de expedientes siguientes. El WR 99/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El WR 135/2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento del Senado. El WR 248/2016, interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. El WR 255/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El WR 263/2016, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. El WR 266/2016, interpuesto en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. La denuncia pública 34/2016, interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado. Y la denuncia pública 58/2016, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Continuando con los asuntos específicos, es la cuenta al Honorable Pleno de los asuntos relativos a los recursos de revisión que, conforme a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, han sido objetos de desechamiento por parte de los comisionados ponentes en virtud de haber resultado improcedentes. Serían los siguientes expedientes: el REP diagonal 12 diagonal 2016, promovido en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
a cargo del comisionado ponente Octavio Sandoval. El REP diagonal 036 2016, promovido en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a cargo del ponente comisionado Sandoval. El REP diagonal 039 diagonal 2016, promovido en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, también de la ponencia del comisionado Sandoval. El REP diagonal 042 diagonal 2016, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, de la misma ponencia del comisionado propietario Octavio Sandoval. Continuando con la lectura del orden del día, serían de las denuncias públicas la 006 diagonal 16, promovida en contra del Instituto de Evaluación Educativa, a cargo de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, y la DEN diagonal 013 diagonal 2016, promovida en contra del Instituto de Cultura de Baja California, de ponencia del comisionado presidente. Continuando con la lectura del orden del día, serían asuntos generales, el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, la fecha llevada para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Es cuando comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sea de obvia o urgente resolución. Comisionado, no. Si no hay temas que agregar asuntos generales, voy a incluir, por favor, secretario, someta a votación el orden del día. Con gusto, presidente. Comisionados, se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Existiendo 3 votos a favor, quedó aprobada el acta, presidente. Gracias. El orden del día, perdón. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria de octubre de ese instituto, celebrada el día 13 de los corrientes. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud de que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes del Pleno. ¿Tienen algún comentario que agregar, comisionados? No, ningún comentario. Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario, someta a votación este punto de orden del día. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de octubre de este instituto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Existiendo 3 votos a favor, aprobaron el acta, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la quinta sesión extraordinaria de octubre de ese instituto, celebrada el día 3 de octubre de 2016. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud de que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes del Pleno. Comisionados, ¿algún comentario? No habiendo comentarios, por favor, secretario, someta a votación este punto de orden del día. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la quinta sesión extraordinaria de este instituto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en estos momentos. Por favor. Existiendo 3 votos a favor, aprobaron el acta, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto de orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la cuenta por parte del comisionado presidente a este pleno sobre el oficio número ITAIPC diagonal CC diagonal 002 diagonal 2016 por parte del Consejo Consultivo de este órgano garante, donde se informa sobre su instalación, así como la designación de su presidente. Gracias, secretario. En efecto, se recibió con fecha 17 de octubre el oficio dirigido al suscrito en los términos siguientes. Anteponiendo un cordial saludo por este conducto, informamos que el día 22 de septiembre del año en curso quedó formalmente instalado el Consejo Consultivo de este instituto a su digno cargo, como se hace constar en el acta de la sesión de instalación que se adjunta, constante de 6 focas útiles por un solo lado, así como los anexos correspondientes, es decir, convocatoria previa y publicación del periódico mexicano de fecha 1 de julio
de los recursos, así como los nombramientos de todos y cada uno de los consejeros mismos que fueron emitidos por el Poder Legislativo del Estado. Derivado de lo anterior, los integrantes del Consejo aprobaron mi nombramiento y designación como presidente del citado órgano colegiado, como puede apreciarse en la referida instalación. Lo anterior a efecto de que sea usted el conducto de informar al Pleno para todos los efectos legales que así correspondan, poniéndome a sus órdenes. Atentamente, firma María Adolfina Escobar López, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Arturo Camacho Quintana, consejero secretario del Consejo Consultivo del ITAI. ¿Algún comentario? No. ¿Algún comentario? Secretario, por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación de los lineamientos técnicos locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5, capítulo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias, secretario. Se solicita la dispensa de los documentos correspondientes en virtud de que los mismos fueron remitidos con la integridad de los miembros de este pleno. Comisionado, si tienen comentarios. ¿Algún comentario? Ninguno, presidente. Yo sí tengo comentarios. Adelante, comisionado. En relación a los lineamientos que nos fueron turnados, solamente hacer la manifestación para que quede en el acta y para los sujetos obligados que siguen esta sesión, es manifestar que si bien los lineamientos que se están presentando para aprobación de este pleno contienen todos los criterios normativos para la publicación de la información, que es adicional, se puede decir, a la información que ya viene en los lineamientos de la ley general, es decir, todas aquellas fracciones que los sujetos obligados deben publicar que no se contemplaba, que es adicional o distinta a lo que establecía la ley general, pues es básicamente lo que se presenta en este documento. Sin embargo, todavía falta la aprobación de los anexos que se presentarán al pleno de este instituto probablemente en una semana más, que son los tablas, es decir, los formatos o las tablas bajo las cuales los sujetos obligados tendrían que presentar la información. Por lo tanto, pues que quedara claro la manifestación por parte de este pleno que sabemos que ese es un ejercicio que se está haciendo en dos partes y que pues estaríamos enviándoles los documentos y presentándolos a aprobación del pleno y posteriormente enviándolos a los sujetos obligados lo más pronto posible para que estén en aptitud de recibir información. Es cuanto. Gracias por su comentario. ¿Algún comentario? No, presidente. No habiendo mayores comentarios, por favor, someta a votación este punto del orden del día, secretario. Claro que sí, comisionado presidente. Si están de acuerdo los miembros del pleno, sería votación nominal. ¿De acuerdo? Se somete a consideración de ustedes los lineamientos técnicos que fueron expuestos bajo la modalidad de votación nominal. Octavio Sandoval, a favor. Elves Zudillo, a favor. Francisco José de la Foz. Doy cuenta, comisionado presidente, que aprobaron los lineamientos técnicos estatales. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución. En este caso, el proyecto de resolución del recurso de revisión WR99/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuya exposición correrá a cargo del comisionado Octavio Sandoval. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto por un tiempo máximo. Gracias, comisionado presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como WR99/2016, en el que en efecto el sujeto obligado es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. La solicitud de acceso a la información que presentó el recurrente señalaba lo siguiente: se solicitó la versión pública de las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos del instituto
que estén obligados a presentarla respecto de los ejercicios 2015 y 2016. La respuesta otorgada por este instituto fue que no se encontraba en aptitud de entregar la información, toda vez que en la misma se contenía información confidencial. El recurrente presentó el presente recurso agraviándose de la clasificación de la información. En la contestación, el sujeto obligado refirió que si bien la información solicitada es una información que genera, administra o se encuentra en su posesión, no puede disponerse libremente de la misma, ya que quien la resguarda no cuenta con las facultades expresas para ello, además de que se encuentra restringida al tratarse de información clasificada como confidencial. Entrando al estudio sobre este recurso, el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Por su parte, el artículo 7, apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California señala que la ley de la materia deberá observar, entre otros, los principios de protección a los datos personales. En el caso concreto, si bien la información solicitada se genera, administra o se encuentra en posesión del sujeto obligado, lo cierto es que no puede disponerse libremente de la misma, ya que quien la resguarda no cuenta con facultades expresas para disponer de ella, además de que se trata de información confidencial. Toda vez que la información reviste el carácter de confidencial, los titulares de la misma gozan del derecho a la protección de sus datos personales, así como de la información relativa a su patrimonio, por lo que se estima el que debe ser confirmada la respuesta otorgada, ya que el marco legal existente al momento de la solicitud, así como al momento de la interpretación del recurso, no posibilita la entrega de este tipo de información. Además de esto, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Baja California es el cuerpo normativo vigente y que regula la obligación relativa a la presentación de las declaraciones patrimoniales. La misma no establece de manera expresa el que la información contenida en estas pueda hacerse pública. Incluso tampoco posibilita el que pueda proporcionarse una versión pública de dicho documento. En este sentido, y de acuerdo con la legislación vigente a la fecha de la interposición de este recurso, el sentido de la resolución propuesta a este pleno es confirmar la respuesta otorgada al sujeto. Gracias, mencionado. Si tiene comentarios, algún comentario, Sí, me gustaría nada más comentar que es importante que toda vez que posterior a la fecha de la presentación de la solicitud y el consecuente recurso de revisión, pues nuestra ley local entró en vigor y la ley local establece ya como obligación, como información pública la declaración patrimonial. Sin embargo, la ley de responsabilidad no ha sido modificada. Aquí ha sido importante pues, que nuestro Congreso local, que las diversas autoridades hagan las modificaciones pertinentes a todas las normatividades, incluso las normatividades internas, que deben ser modificadas para que pudiera aplicarse la ley de transparencia. Estoy segura que van a seguir llegando solicitudes de acceso de este tema, que van a seguir llegando recursos de revisión y sería lamentable que pareciera una omisión por parte del instituto, ¿no? el resolver respecto a este tema. Es fácil. Gracias. No, presidente, en los mismos términos nada más, si bien la ley ya contempla hacer la versión pública, hay que hacer obviamente algunas modificaciones, como platicamos en el Correcto. Si no hay más comentarios que agregar, por favor, secretario, somete a votación. Con gusto, presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesta. Octavio Sandoval a favor. Eso es tuyo, por favor. Francisco José Vera, por favor. Me cuenta con el señor presidente que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. ¿Puedo pasar al siguiente punto del día?
Presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión 135-2016 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Ensenada, cuya expresión será a cargo también del comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El proyecto de resolución en el que el sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Ensenada, el recurso 135/2016, la solicitud de información que se realizó de un total de 13 preguntas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del propio ayuntamiento, interpuso este recurso y se inconformó respecto a la respuesta otorgada a la pregunta 3, a 3 de las preguntas que le fueron formuladas. Hubo una nueva respuesta a la solicitud y en virtud de la notificación sobre la interposición del recurso, el sujeto obligado hizo el conocimiento de ser honorante una comunicación electrónica por medio de la cual se proporciona al recurrente una nueva respuesta. De las constancias que acompañó se advierte que se proporcionó nueva respuesta a las 3 preguntas motivos del agravio de este recurso. Se procedió a darle vista a la parte recurrente con las referidas constancias para que manifestara lo que a su derecho conviniera, habiendo sido omiso en realizar pronunciamiento. Entrando al estudio y conforme a la nueva respuesta y constancias proporcionadas, es posible deducir que se otorgó la información que fue solicitada por el recurrente en su solicitud de acceso a la información y que fueron motivos del agravio en el presente recurso. Atento a lo anterior, al haber desaparecido el agravio señalado en el recurso, se estima que éste debe ser sobreseído. Por lo tanto, el sentido de la resolución propuesta a este pleno es sobreseer el presente recurso de revisión. ¿Cuándo? Gracias, comisionado. Comisionado, ¿tienen algún comentario? No, no tengo. ¿Algún comentario? Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario, por favor, somete a votación este proyecto de resolución. Somos presidentes. Se somete a votación el proyecto de resolución que fue expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Pero estudio por. Francisco José de favor. Doy cuenta, señor presidente, que con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión 248-2016 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, cuya exposición será a cargo del comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, el recurso de revisión se identifica con el número 248/2016 y el sujeto obligado es el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Al sujeto obligado señalado para efecto del recurso de revisión, Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, no se le puede atribuir carácter de sujeto obligado conforme al marco legal vigente al momento de interposición del recurso, lo que hace improcedente el medio de información intentado, toda vez que al sujeto obligado que fue señalado para los efectos del recurso de revisión no tiene dicho carácter en términos del artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, se determina como procedente el medio de información intentado. ¿Algún comentario, comisionado? No tengo comentarios. Primer comentario, por favor, someta a votaciones del proyecto de resolución, secretario. Claro que sí, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Pero estudio por. Francisco José de favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 255/2016 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuya discusión corresponde a cargo del comisionado Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión WR 255/2016
El sujeto obligado es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. La información solicitada se solicitaron los registros de la última verificación de emisiones realizadas a todas las unidades de las concesiones de transporte del municipio de Tijuana, además de las normas oficiales mexicanas que deben cumplir en cuanto a emisiones las unidades que brindan transporte público en todas sus modalidades. La respuesta a dicha solicitud por parte del Instituto informó que no es competente para proporcionar la información solicitada por no encontrarse dentro de sus facultades de conformidad con las que le confiere el artículo 51 de la Ley de Transparencia. Asimismo, orientó al solicitante a formular su petición ante la unidad concentradora del Poder Ejecutivo del Estado de California. Sin embargo, el recurrente interpuso este recurso señalando la negativa de acceso a la información. En la contestación del recurso, el sujeto obligado refirió haber dado puntual respuesta a la solicitud de información formulada, al no contar el sujeto obligado con la información requerida por no estar dentro de sus atribuciones y no ser posible que pueda sostener la existencia de alguna omisión por parte del mismo. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es confirmar como procedente la respuesta otorgada al sujeto obligado. Gracias, comisionado. ¿Algún comentario, comisionados? Tengo una duda aquí Sí. respecto, nada más que probablemente el proyecto venga bien, comisionado, pero aquí dice que se le orientó para que formulara su petición ante la unidad de concentradora de transparencia del Poder Ejecutivo cuando la solicitud viene sobre las concesiones del municipio. Sería A Tijuana, a Tijuana, a la UMED de Tijuana. Gracias. Si no hay más comentarios que agregar, por favor, secretario, sobre la votación de este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación la aprobación del proyecto de resolución. David Sandoval, a favor. el Estudillo, por favor. Francisco Portillo. Un cuenta, comisionado presidente, que con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto. Siguiente punto del orden del día es la presentación de su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 263-2016 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado, cuya exposición corre a cargo del comisionado presidente. Gracias. El recurso de revisión que nos ocupa es el identificado con el número 263, diagonal 2016, y sujeto obligado al Poder Judicial del Estado. El recurrente promovió su recurso bajo el supuesto relativo a la positiva ficta por la falta de respuesta a una solicitud de acceso dentro de los plazos establecidos en la ley. De las constancias que integran el expediente se advierte que a la fecha en que fue presentado el medio de impugnación, el sujeto obligado aún se encontraba dentro del plazo legal para emitir respuesta a la solicitud, por lo que al no actualizarse la positiva ficta por la falta de respuesta a una solicitud de acceso dentro de los plazos establecidos en la ley, el recurso de revisión debe considerarse como improcedente. En el sentido de la resolución es que en virtud de que no reúne el supuesto de procedencia previsto en la fracción interpretada del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, vigente al momento de interposición del recurso, conforme a lo previsto por el artículo 86, fracción primera de la citada ley, se determina como improcedente el medio de impugnación intentado. ¿Comentarios, comisionado? Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario, somete a votación del proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. David Sandoval, a favor. el Estudillo, por favor. Francisco Portillo, de acuerdo. Se cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 266, diagonal 2016, interpuesto en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. A cargo del comisionado presidente. Gracias, secretario. Efectivamente, el recurso de revisión se identifica con el 266, diagonal 2016, el sujeto obligado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
El recurrente promovió su recurso bajo el supuesto relativo a la positiva ficta por la falta de respuesta a una solicitud de acceso dentro de los plazos establecidos en la ley. De las constancias que integran el expediente se advierte que a la fecha en que fue presentado el medio de impugnación, el sujeto obligado no se encontraba dentro del plazo legal para emitir respuesta a la solicitud, por lo que al no actualizarse la positiva ficta por la falta de respuesta a una solicitud de acceso dentro de los plazos establecidos en la ley, el recurso de revisión debe considerarse como procedente. El sentido de la resolución es que en virtud de que no se reúne el supuesto de procedencia previsto en la fracción octava del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, vigente al momento de interposición del recurso, conforme a lo previsto por el artículo 86, sección primera de la citada ley, se determina como improcedente el medio de impugnación intentado. ¿Comentarios? No habiendo comentarios, por favor, secretario, somete a votación el proyecto de resolución. Pues que sí, presidente, somete a votación el proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Estudillo a favor. Francisco Costa Vera, por favor. Me cuenta, comisionado presidente, que cuenta los votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Como presidente, punto del orden del día, la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública 34-2016, interposición contra el Poder Legislativo del Estado, y será a cargo del comisionado presidente. Gracias, secretario. Efectivamente, la denuncia pública se identifica con el número 34 de 2016, el sujeto obligado al Poder Legislativo del Estado. La denuncia pública consiste en que se denunció el incumplimiento de la obligación contenida en la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Transparencia. La manifestación del sujeto obligado fue en el sentido de que en el portal de obligaciones de transparencia se tienen publicados los documentos que sustentan las facultades que corresponden a los legisladores, como son las de legislar, fiscalizar y referente a la gestión social, señalando que en el apartado del documento se publica el plan de desarrollo legislativo, el cual es el documento rector y guía en materia de planeación y gestión de una legislatura, en la que se contienen las metas y objetivos que tienen programadas, estableciéndose las directrices a que deberá sujetarse para definir objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de legislación, fiscalización del gasto público, gestoría comunitaria y modernización institucional del Poder Legislativo. Precisó que en el propio plan de desarrollo legislativo, específicamente en su punto quinto, abre comillas, seguimiento a metas y objetivos, cierra comillas, se desprende que de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Congreso podrá utilizar los indicadores que considere necesarios para el proceso de toma de decisiones. Por último, refiere el plan de desarrollo legislativo, es el documento a través del cual será acabar cumplimiento con lo establecido en la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. El estudio consiste en que, conforme al dictamen de la Coordinación de Verificación y Seguimiento de este instituto, el sujeto obligado incumple con su obligación, particularmente por lo que hace a la fracción primera del artículo 11 de la ley entonces vigente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, respecto a la publicación de sus indicadores de gestión para evaluar su desempeño. Contrario a lo señalado por el sujeto obligado, al dar contestación a la vista que le fue concedida, este no desconoce la obligación de incorporar indicadores de gestión en sus programas y subprogramas, siendo que dicha obligación la deriva de la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. Por otra parte, por cuanto hace al instrumento al que hace referencia el sujeto obligado al dar contestación a la vista que le fue concedida, así como a la vigencia del mismo, resultan distintos a los indicadores de gestión que se imponen a las autoridades públicas por el marco legal. Asimismo, es de destacarse que el sujeto obligado no expresa fundamento legal alguno con el cual pueda advertirse régimen de excepción alguno que le permita utilizar diferentes indicadores de gestión en relación con los que se establecen y exigen a todas las autoridades públicas. No pasa inadvertido igualmente que, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual resulta aplicable para todos los entes públicos de la administración pública, el sujeto obligado debe contar necesariamente con sus indicadores de gestión.
Al advertirse el incumplimiento de la obligación referida con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la entonces vigente Ley de la Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente en el que se actúa para que, de contar con los elementos necesarios de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resultaren responsables del incumplimiento a las obligaciones referidas y se informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución es el siguiente: el sujeto obligado incumple con su obligación, particularmente porque hace la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, vigente al momento de la formulación de la denuncia respecto a la publicación de información relativa a los indicadores de gestión para evaluar su desempeño. Se le instruye para que proceda a la publicación y actualización de manera inmediata en su portal de obligaciones de transparencia de la información relativa a los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño. Comisionado, ¿algún comentario? Yo no tengo. Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Se somete a votación la aprobación de la resolución de la denuncia pública que fue expuesta. David Sandoval, a favor. Estudillo a favor. Gracias, por su voto. Comisionado presidente, que tuvo 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Un gusto. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública 58-2016 en contra de la Universidad Autónoma de Baja California y acá, que será a cargo de la exposición de la misma de la comisionada Eloy Luis. Gracias, secretario. Para la exposición de la resolución de la denuncia pública que nos ocupa, se da el uso de la voz de la comisionada Estudillo para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado. La denuncia pública número 58 del 2016 interpuesta contra la Universidad Autónoma de Baja California. Se presentan los siguientes términos. Se interpone una denuncia pública en contra de la UABC en razón de que en su página de transparencia no publican el informe completo de la ejecución del presupuesto 2016. Consulte otros portales y el del propio ITAIP y veo que deben publicarse muchos más documentos que explican con mayor detalle en qué se gastó el recurso que les fue asignado. Se turnó dicha denuncia a la Coordinación de Evaluación de este instituto, quien emitió un dictamen concluyendo que el sujeto obligado, es decir, la Universidad Autónoma de Baja California, sí cumple con publicar la información relativa a la denuncia. Se le dio, y adicional a esto, el sujeto obligado manifestó, al ser notificado del presente procedimiento, como lo ha constatado este órgano garante, esta Universidad Autónoma de Baja California cumple con la obligación de publicar información relativa al presupuesto de egresos que señala el artículo 12, fracción octava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, vigente al momento de la interposición de la denuncia pública, material de estudio. Y por lo que, conforme a lo señalado por la Coordinación de Evaluación y Seguimiento en su dictamen y aunado a las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado, se obtiene que éste cumple con la publicación de la información referida en el artículo 12, fracción octava de la entonces vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, por lo que el sentido de la resolución propuesto a este pleno es que a la fecha en que se emite la presente resolución, el sujeto obligado cumple con su obligación, particularmente en lo que refiere a la publicación de los informes de ejecución de su presupuesto de egresos en los términos de la fracción octava del artículo 11 de la entonces vigente Ley de Transparencia de nuestro Estado. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario, comisionada? No tengo comentarios. No ha habido comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, presidente. Somete a votación la aprobación de la denuncia pública y del proyecto de resolución de la denuncia pública expuesta. David Sandoval, a favor. Estudillo a favor. Francisco Ponce Rivera, a favor. Me cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la cuenta a este pleno de los asuntos relativos a los recursos de revisión conforme a la nueva Ley de Transparencia y Información Pública del Estado han sido objeto de desechamiento por parte de los comisionados ponentes, en virtud de haber resultado improcedentes. Serían de los que se identifican como recursos de revisión REP 12, diagonal 2016, promovido en contra de este instituto
el REP, diagonal 036, diagonal 2016, promovido en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y también el REP, diagonal 039, diagonal 2016, promovido en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y el REP, diagonal 042, diagonal 2016, promovido en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, todos ellos de ponencia del comisionado propietario Octavio Sandoval López. Desea el uso de la voz del comisionado si quiere poner algún punto sobre estos desechamientos. Sí, en cada uno de ellos, gracias, comisionado presidente, nada más dar cuenta a este pleno de la fundamentación de cada uno de los desechamientos de los recursos. En el caso del recurso 012 diagonal 2016 implementado en contra del Instituto de Transparencia, la parte recurrente no dio cumplimiento a la prevención que le fue formulada, en el sentido de que subsanara las omisiones detectadas relativas a los requisitos contenidos en la fracción primera y cuarta del artículo 137 de la Ley de Transparencia vigente, correspondiente a que precisara la fecha de presentación de la solicitud que refiere en su escrito, así como el sujeto obligado, con lo cual promovía su recurso de revisión. Consecuentemente, determina que se hizo efectivo el apercibimiento en virtud de que no contestó. Eso por lo que toca al recurso 012 diagonal 2016. Por lo que toca al recurso de revisión 036 diagonal 2016, el sujeto obligado fue la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Igualmente, la parte recurrente no dio cumplimiento a la prevención que le fue formulada, en el sentido de que subsanara la omisión detectada relativa al requisito contenido en la fracción cuarta del artículo 237 de la Ley de Transparencia del Estado, correspondiente a que precisara la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere en su escrito y exhibiera la acuse de presentación de la solicitud de acceso a la información del sujeto obligado, por lo que también se hizo efectivo el apercibimiento al no dar respuesta. Por lo que toca el recurso de revisión identificado como 039 diagonal 2016, sí, el sujeto obligado es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Igualmente se le hizo a la parte recurrente un apercibimiento, ¿sí?, y no dio cumplimiento a la prevención que le fue formulada, en el sentido de que subsanara la omisión detectada relativa al requisito contenido en la fracción cuarta del artículo 137 de la Ley de Transparencia vigente, correspondiente a que precisara la fecha de presentación de la solicitud a que se refería en su escrito, por lo cual se le hizo efectivo el apercibimiento y se desechó el recurso. Por lo que toca al recurso 042 diagonal 2016, promovido en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California, igualmente se le hizo del conocimiento a la parte recurrente y no dio cumplimiento a la prevención que le fue formulada, en el sentido de que subsanara también la omisión detectada relativa al requisito contenido en la fracción cuarta del artículo 137 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, correspondiente a que presentara la fecha de presentación de la solicitud a que se refería su escrito y exhibiera la acusa de presentación de la solicitud de acceso a la información que señaló haber realizado el sujeto obligado, y por lo anterior se le hizo efectivo el apercibimiento, por lo cual estos recursos fueron desechados en esta etapa procesal. Es cuando, presidente. Gracias. ¿Algún comentario? No, ningún. No, ningún. Secretario, por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es también la cuenta al pleno de asuntos relativos, en este caso a denuncias públicas que fueron desechadas. Fueron objeto de desechamiento por parte de los ponentes, respectivamente corresponden. Continuaríamos con la denuncia pública que se identifica como DEN diagonal 006 diagonal 16, promovida en contra del Instituto de Evaluación Educativa, de ponencia de la comisionada propietaria Elba Estudillo. Adelante, comisionado. Gracias, comisionado presidente. Efectivamente, la denuncia pública número 6 del 2016 fue desechada por improcedente, toda vez que el denunciante no realizó el señalamiento en forma clara y precisa de determinar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del denunciado. Asimismo, el sujeto obligado a que señaló para los efectos de la denuncia no se encuentra considerado en los términos del artículo 15 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información para el Estado de Baja California.
por lo que al no reunirse los requisitos y condiciones a los que hace referencia el artículo 98 de la misma ley y el artículo 10 del reglamento para la sustanciación de las denuncias interpuestas ante el instituto, se desechó por improcedente. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario? No, ningún. Por favor, pasar al siguiente punto del día, secretario. Con gusto, comisionado presidente. En el mismo contexto sería de la denuncia 13/16 promovida en contra del Instituto de Cultura de Baja California, de la ponencia del comisionado presidente Porteta. Gracias. La denuncia desechada es la número 013/2016 del sujeto obligado del Instituto de Cultura de Baja California, y en procedencia consiste en que el promovente de la denuncia no cumplió con la prevención que le fue formulada dentro del término que le fue concedido para ello. Por lo tanto, se desecha la denuncia promovida por no cumplirse con el requisito contenido en la fracción segunda del artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. ¿Algún comentario? No, No hay comentario, por favor, secretario, pasar al siguiente punto del día. No existiendo asuntos generales incorporados en la sesión, en la presente sesión, continuaríamos con el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario. Con su venia, comisionados, miembros de este Pleno, me permito realizar el presente resumen de acuerdos tomados en esta sesión. Una vez verificado el quórum legal pasado a la lista de asistencia, declarada la instalación de la sesión y aprobado el orden del día propuesto, se aprobaron las actas de la segunda sesión ordinaria de octubre de este Pleno, así como la acta de la quinta sesión extraordinaria de este Pleno. Asimismo, el comisionado presidente dio cuenta al Pleno sobre el oficio presentado por parte del Consejo Consultivo de este órgano garante, en el cual se informó sobre su instalación y la designación de su presidente. Fueron aprobados también los lineamientos técnicos locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia, de manera particular en el título quinto, capítulo segundo. Las mismas que deben de ser difundidas por los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Fueron aprobados todos y cada uno de los proyectos de resolución y de las denuncias públicas que fueron expuestos en la presente sesión, que corresponden a los recursos de revisión 99, 135, 248, 255, 263 y 266 de este año, todos y cada uno de ellos. Asimismo, de las denuncias públicas 34 y 58 de este año también. Desde los comisionados, miembros de este Pleno, en su carácter de ponentes, dieron cuenta al mismo ente colegiado respecto de aquellos expedientes que fueron objetos de desechamiento por parte de sus ponencias, en virtud de haber resultado improcedentes, precisando que todos y cada uno de ellos les resultan aplicables las disposiciones contenidas en la ley vigente de transparencia. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de los coordinadores correspondientes para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Asimismo, le encargo, por favor, con el documento que di cuenta sobre la integración del Consejo Consultivo, se abra un expediente específico para el control de su documentación. De acuerdo, presidente. Continuando con el siguiente punto del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, el día 27 de octubre de 2016, y siendo las 14 horas 10 minutos. Comisionado presidente. ¿Vale? Es inhábil el día 27. ¿Sí, no? Es inhábil. Todo el 27. ¿Lo adelantamos o lo reviso? No, adelantamos. Miércoles, ¿no? No, Sería- después el miércoles al 26, ¿no? Miércoles 26. Sí, adelantamos el 26. El 26. Para la próxima sesión, el día 26, rectifico, es el día 26 de octubre de 2016,
y siendo las 14 horas con 10 minutos del día 19 de octubre de 2016, se clausura esta tercera sesión ordinaria de octubre de 2016 del Pleno Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.